Bueno, entonces iniciemos la clase y yo les pedí favorcito también que tuvieran su libro a la mano porque así a hoy uno por uno a cada uno de los estudiantes yo les voy a ir diciendo lean tal cosa e interprétenla y analícenla. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque de una vez les anticipo que el examen viene con una recensión, viene con un análisis, viene para grabar un video y vienen 5 preguntas. La recensión yo estoy haciendo los lineamientos y el análisis también, cómo lo voy a calificar, porque no quiero copiar y pegar, quiero análisis, interpretación y de acuerdo son 10 de la recensión, 10 del análisis, 5 del video. Ahí les tengo ya establecidos cómo se los voy a calificar porque después no quiero que me digan por qué saqué 5, 6, 7, 2 puntos y yo voy a calificar de acuerdo a los lineamientos que les estoy dando. ¿Por qué? Porque si no el alumno nunca va a hablar, solo yo les pregunto a los mismos, solo los mismos participan, entonces ustedes tienen que aprender a empezarse a desenvolver. Yo desde hoy empecé a hacer de una vez cómo voy a calificar el examen, los lineamientos y por eso hoy vamos a empezar a hacer los ensayos. Entonces yo voy a empezar con la reforma agraria. Dice que la reforma agraria, el término de reforma agraria se define como las actividades emprendidas por el Estado a través de instituciones que le son propias para tales fines, en virtud de determinados actos jurídicos que tienen como objetar a transformar. 2 puntos. La distribución de tierras entre respectivas explotaciones. Los sistemas de la tenencia de la tierra. Las formas de economía agraria y el uso de la tierra y las condiciones de vida de la población campesina. La reforma agraria es un medio para lograr un fin de desarrollo económico, político y social. Puede configurar el instrumento jurídico capaz de resolver los problemas de la estructura agrícola. Se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro. Yo les leo esta diapositiva y espero, lanzo una pregunta. En sí, entonces, ¿qué es la reforma agraria? ¿Qué busca la reforma agraria? ¿Se está dando la reforma agraria? ¿Qué es en sí entonces la reforma agraria? Porque es el tema central que ha sido discutido, ha sido conflictivo y que no sé si en la actualidad sigue siendo igual. Espero respuestas porque si no quiere decir que estamos pasando derecho agrario de noche. Y yo sé que los demás cursos como penal, civil son importantes, pero este no deja de ser tan importante porque yo como abogada y notaria y tal vez el otro año ya maestranda en Derecho Constitucional me he dado cuenta que este curso es tan importante como los demás porque este desencadena grandes problemas que tiene nuestro país. Licenciada. ¿Qué manda? Yo creo que como lo hemos venido viendo, lo que se intenta es darle una solución a la problemática de los conflictos de las tierras, que generalmente está en pocos dueños. Ahora en sí, un concepto y una definición y una regulación, creo yo que no hay. No hay, como le decía yo a Agustín antes de que ustedes entraran a la clase, ni existirá ni se dará tampoco, porque esto es, como les decía, es
¿Por qué se desencadenó el conflicto armado? ¿A qué se debió? ¿Cuáles fueron sus causas? La tenencia de las tierras. ¿Cómo? Fue por lo mismo, Lee, que no, que muchas personas siempre han querido tener un pedazo de tierra para trabajar y nunca se lo han dado. No, y cuando lo habían dado, cuando Jacobo Armes, bien, porque yo le decía a Agustín que a veces confundimos, yo era una que confundía esto de la reforma agraria con el decreto 900 de reforma agraria, porque a la larga el decreto 900 fue una reforma agraria que vino a implementar Jacobo Armes Guzmán, vino a implementar para las transnacionales que desde 1898 estuvieron y empezaron a influir aquí en nuestro país, especialmente con el señor Manuel Estrada Cabrera, con la United Fruit Company y otras, la RAL. Había otras más instituciones que no solo estaban en Guatemala, estas transnacionales, sino que estaban en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, apropiándose de los ferrocarriles, del transporte, del correo, todos estos tenían todo esto, las transnacionales, y el señor Estrada Cabrera no les quería cobrar ni un solo centavo, no pagaban ni un impuesto por estar transportando el banano, sino que los tenía como regalías, dándoles eso aparte del Estado, que él era el señor presidente en esa época, y que hizo esta transnacional, tener un montón de tierras. ¿Y qué vino a hacer nuestro presidente? Querérselas expropiar para dárselos a los campesinos. Ahí luego hizo el decreto 900, le tocó a Estados Unidos, viendo cómo fue posible que venía y quería quitarles sus tierras ociosas que no estaban cultivadas para dárselos a los campesinos. Por eso empezaron a tramar el golpe de Estado para dárselo a Jacobo Armes Guzmán, porque no querían, después de que lo mandaron fuera del país, todavía lo persiguieron para que jamás volviera a regresar a Guatemala, porque no querían a alguien como él, pensando, y dice que tenían hasta miedo de que lo volvieran a poner como presidente. ¿Y qué hicieron? Hicieron acoso para su familia, que hasta sus hijas se terminaron matando por tanta como persecución que le hicieron. ¿Por qué? Por la tenencia de tierras. O sea, y seguimos en lo mismo, estamos en lo mismo, no hay una reforma agraria. Y si ustedes medio leyeron y empezaron a ver las diapositivas que hay aquí, hay causas, postulados, principios de la reforma agraria que al final pues nunca tal vez se va a dar en nuestro país, porque lo primero que deberían de hacer es reformar la ley electoral y de partidos políticos, nuestros señores diputados, para no a la reelección, y jamás lo van a hacer, porque hay quienes que tienen hasta años de estar ahí y nunca, así como hemos confundido el estado de calamidad con el estado de prevención, porque el estado de calamidad en esta época de pandemia, ¿a quienes beneficiaron jóvenes alumnos del sexto ciclo de Derecho? ¿A quienes estaban beneficiando el estado de calamidad? Al mismo gobierno. Al mismo gobierno. ¿Por qué a Mayrani? Porque se les daba la libertad plena para poder solicitar un montón de préstamos y a la vez no fueron ejecutados en su totalidad, y los hospitales a que decían a que estaban bien equipados y todo, realmente no lo están, y ni le han pagado los sueldos a los médicos. Eso, y algo bien importante, que no se podía hacer el famoso proceso de guatecompras. La ley de contrataciones del Estado, aquí podían adjudicarle los lotes de medicamento a quien ellos quisieran y bajo la mesa pasar los montones de millones de dinero o dólares para los señores diputados, incluyendo a nuestro presidente.
Ese era el estado de calamidad, beneficiando a las familias terratenientes que siguen aquí en nuestro país y dejando al pobre campesino con sus pérdidas de sus cosechas, que su verdura, todo perdido porque habían establecimientos abiertos al público cerrados. Entonces ellos perdían y al contrario, decía el CACIF, estamos perdiendo, claro que sí, pero también se estaban llenando bajo la bolsa junto con los señores diputados de todo esto que se han estado beneficiando a través, por eso ya no más, porque ya no había más pisto de dónde sacar, por eso ya no hubo más ampliación al estado de calamidad. Y hay gente que confunde eso con el estado de prevención, que son cosas muy diferentes. Entonces, a esto, y yo a veces me preguntaba, ¿por qué me darían derecho agrario si yo, qué voy a saber, qué voy a aprender? Y a la larga he descubierto que viene amarrado con la historia jurídico-social de Guatemala, con derechos humanos y vamos. Y son temas bien importantes porque siento yo que como abogados, como futuros abogados, ustedes tienen que conocer mucho de derechos humanos, de su propia historia, cuáles son los acontecimientos que han estremecido a nuestro país y por la lucha que padecieron y sufrieron muchas comunidades. Y en esto seguimos, porque aquí la reforma agraria dice la distribución de la tierra. ¿Cómo? Crearon instituciones como el Fondo de Tierra para darles a los campesinos. Está la ley de transformación agraria que a la larga, si no se ha visto o no la han visto ustedes, un montón de cosas que no se cumplen. Las formas de economía agraria, el uso de la tierra, las condiciones de vida de la población campesina, ni el acuerdo socioeconómico de la situación agraria. Hay cuestiones de que yo lo alabo. Ahí se dieron la descentralización, la concentración, pero a la larga el RIC, la creación del RIC para ver las tierras, pero aquí a los únicos que han beneficiado desde el momento, y al fin yo lo entendí, fue desde que empezaron a implementar la propiedad privada. ¿A quién estaban protegiendo? Al terrateniente. ¿Por qué? Porque ya no le podían quitar la tierra y decían exclusivamente expropiarla. ¿Cómo es? Solo que hubiera necesidad de una comunidad, así, no como lo hizo Jacobo Armes Guzmán, como aquí estaban desocupadas, ociosas, quitémoselas. Entonces todo eso empezaron a ver que mejor crear la figura de la propiedad privada, pero ¿para qué? Para proteger al terrateniente. Y encima de eso, propiedad privada, derechos posesorios nada más momentáneos, no. Crear la ley de titulación supletoria para todavía darle el dominio total de la propiedad que no fuera tan fácilmente expropiar. Yo no sé si ustedes han analizado toda esta situación que a la larga hemos estado viendo para que se formen su propio concepto, cómo está la situación agraria, y es la situación de que nosotros vivimos a diario. Estamos viviendo en este círculo, en la mentada posesión de tierras y en esta reforma agraria que nunca se va a dar. Principios de la reforma agraria, dice. La adopción de un sistema tributario. Hay un sistema tributario de esto. La SAT implementa cobrar algún impuesto. ¿Cuál es el único impuesto que se cobra de las tierras? 5 puntos. El YUSI. Sí, yo sí. El YUSI, el único. Y que no lo pagan y saben nada más cómo lo pagan. Que ahorita la municipalidad vino auditoría y hubo hallazgo porque hay una gran deuda de gente morosa que solo va a inscribir la tierra y no vuelve su terreno a ir a pagar. ¿Por qué? Porque se presionó que a los bancos, si no llevaban la solvencia de YUSI entre los requisitos, no les dan los préstamos. Y si no, nadie registra su propiedad. Dice la producción de saliente del latifundio y garantice el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural según las peculiaridades de cada zona.
la racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo para impedir su degradación, el fomento de la producción agropecuaria intensiva y diversificada. Aquí, por ejemplo, en nuestro municipio lo que más se produce es el café. Y cuando vienen y quieren implementar otro producto, hay quienes no quieren implementar un nuevo producto. Y decía alguien en una reunión, deberían de tratar de hacerlo porque ellos no saben si el café siempre va a estar, si el café siempre va a producir. Debería de haber diversidad, diversificar la producción para que así pues no solo estén atenidos a un único producto. Pero es raro que se dé esto, o que vengan y les expliquen, o que se den a la tarea a las autoridades de enseñarles a los campesinos, pero el problema es que también ya estamos acomodados a cómo son y cómo estamos. La promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola, la programación de asentamientos campesinos, la adjudicación de parcelas de tierra en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la educación y la salud. Es el otorgamiento de créditos agropecuarios a bajo costo y sin intermediarios. El apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia, y la participación de la mujer campesina en igualdad con el hombre en los planes de la reforma agraria. De estos principios, ¿cuántos se han cumplido o cuántos están en vigencia o se están dando? ¿Nadie? Pues acá en nuestro medio yo considero que ninguno, Linda, porque ninguno se cumple a cabalidad. Y como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que la mayoría de veces siempre se busca beneficio para el latifundio o para los grandes terratenientes. Sí. Ujú. Gracias, Mar. Regulación de la reforma agraria, dice. La reforma agraria se dará cuando se centre su atención sobre la problemática, la modernización de la agricultura y deje al margen el tratamiento de cuestión de la transformación de las relaciones agrarias. La promulgación de las leyes de reforma agraria en 12 países de América Latina en el transcurso de los años de 1961 a 1964 fue la respuesta que dieron los gobiernos de estados al fenómeno de radicalización de las masas. Las leyes solo pueden ser consideradas como un compromiso determinado tipo entre las aspiraciones de los campesinos a la posesión de la tierra, las posiciones de los terratenientes deseosos de mantener su condición. Ahí está la respuesta a muchas preguntas o a lo que hemos venido hablando sobre la regulación, la tenencia y posesión de tierras. Aquí está. Las leyes solo pueden ser consideradas como un compromiso de determinado tipo entre las aspiraciones de los campesinos a la posesión de la tierra y las posesiones de los terratenientes deseosos de mantener su condición. Jamás van a permitir que vengan y se les quiten sus tierras, y aunque tengan caballerías extensas sin cultivar. Y si no, veamos aquí en la finca, para no ir tan lejos. Aquí esta señora Vanessa Gran Valle o Mendoza, que le dicen, tienen caballerías enteras tal vez sin cultivar. Pero ahora hasta prohibió el paso. Uno ya no puede ir a la finca ni a caminar ni nada, ya cercó todo, porque hasta ahí había gente que iba a buscar leña para su consumo familiar, o se atravesaba más rápido para llegar al caserío de las Maronchas. Ahora no. Y si quieren ir hay que pedir permiso
y les da a alguien que ella conoce y que es por medio de su administrador, don Roberto. Y de lo contrario, viene un día y se halla que don Roberto dejó entrar a ciertas personas sin su consentimiento. Es para que despida a don Roberto, porque son cuestiones que hasta eso. Y en cambio, si vinieran a ver que por medio de esas tierras ociosas que están ahí se les podría dar a los campesinos para que pudieran trabajar, pero como nuestro país o las personas que nos han gobernado nos han llevado hasta estos extremos, a darle posesión a los que tienen. Y decía en el lema que les di las clases, la tierra es para quien la trabaja y la que las trabaja son los campesinos y los terratenientes están acomodados a seguir explotando a las personas. Ahí está la regulación de una reforma agraria que no se va a dar, y ni en sueños, porque nunca van a permitir que esto, la posesión o la tierra, es la detonación para una guerra mundial al hacer esto, porque jamás van a permitir que se quite. Objetivos de la reforma agraria, si algún día se diera: la eliminación de la excesiva concentración de la tierra para darles a los que no tienen. La adjudicación de tierras a los carentes de ellas y además frenar el proceso de división de los minifundios. Estos son objetivos que yo no se los voy a explicar porque están claros, solo leérselos para que ustedes vean y analicen cómo es que si se pudiera hacer una reforma agraria. Y hay países, por eso dice, dice modernización del agro, porque hay países que tenemos que comparar cómo está Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, en cuanto a la posesión y a una reforma agraria, no solo Guatemala. El propósito básico de una reforma agraria en Latinoamérica es el de acelerar el proceso de desarrollo económico y social por medio de la eliminación de la pobreza y el mejoramiento del nivel de vida de la población rural. O sea, no solo Guatemala está en esto, hay países latinoamericanos que viven día a día que se haga una reforma agraria para eliminar la pobreza y que haya una igualdad, equidad en la posesión de tierra. El desarrollo social y económico, porque ello persigue la incorporación de la población rural a la vida social, política y económica del país mediante la justa y equitativa distribución de la tierra y la más alta en eficiencia de su explotación. La población rural es la más pobre, más que nosotros aquí en el área urbana vemos casas juntas, está poblada, sus calles pavimentadas. En el área rural hay gente demasiado pobre, en covachitas. Él se conforma con una subparcela donde tener en una misma, en un mismo cuarto hasta duermen 5, 6, 8 familias, casi a veces uno encima del otro, pero ahí están en ese pedacito de tierra porque no hay más. Entonces ellos son los más perjudicados, los que viven en una área rural. La transformación de la estructura agraria de un país y la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de la nación. Nosotros vamos a ver qué es una estructura agraria, cuál es la estructura social agraria de Guatemala, y vamos a seguir comprendiendo más en qué sentido o cómo vamos o cómo está nuestro país en cuanto a una transformación social agraria, que es de donde depende el desarrollo económico y social de un país. Mediante la situación del complejo de latifundio, minifundio, son dos cosas que hay que tratar, que es el latifundio y que es el minifundio, por un sistema justo de propiedad, de tenencia y explotación de la tierra, basado con la distribución de la tierra. Aquí empezamos ya por las causas que impiden la reforma agraria.
Ezequiel. ¿Me escucha, Ezequiel? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En su libro, en la página 158, está el poder económico y político a quien responde. Léalo si quiere y me dice qué analiza usted de eso. 158 me dijo. Sí. El poder político, no, el poder económico y político a quien corresponde. Dentro del más absoluto plano de objetividad científica puede afirmarse que la causa motora o eficiente que impide la realización de una genuina reforma agraria es una que el poder económico y político se encuentra en manos de una minoría que en manera alguna está anuente a privarse de los privilegios que emergen de la propiedad privada de la tierra y los demás medios e instrumentos de producción. Es lo que siempre hemos hablado, licenciada, lo de la reforma agraria, que por qué no se ha dado en Guatemala. Esto hace referencia de que el poder, ahí sí que político y económico está en manos de las grandes oligarquías. Y por qué no decirlo, Estados Unidos tiene también mucho que ver en este plano, porque gracias a las intervenciones que ha tenido, pues fue derrocado Jacobo Arbenz Guzmán en aquel tiempo, y desde ese entonces pues siempre ha estado presente el poder norteamericano acá en nuestras tierras, y la reforma agraria es una situación bien complicada que no se va a lograr de tan sencillamente. Pues yo diría que lo que correspondería en este caso es pues que lo que estaba haciendo Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Devolverle las tierras a la gente necesitada para su producción. Así es. Gracias, Ezequiel. Cindy, yo sé que tal vez su internet está malo porque la saca a cada rato de la clase, pero no sé si me ayuda a leer el Estado y el derecho. Responde a los intereses de esta clase minoritaria dominante, que siempre está en la página 158 que estaba leyendo Ezequiel. Cindy. Noelia. Noelia, ¿me escucha? William. Sí, le escucho, pero recortado. Tal vez trata de leer el inciso B. ¿De la diapositiva, o del libro? No, del libro. El Estado y el derecho. El Estado y el derecho responden a los intereses de esta clase minoritaria dominante. La ideología jurídica expresada en la legislación y la actuación práctica de las instituciones encargadas de elaborar y aplicar el derecho
reflejan los intereses de esta clase. El orden jurídico vigente concretiza formalmente su poder económico o político. Refiriéndose a esta cuestión, Malcolm McDonald ha dicho: las decisiones en América Latina son adoptadas por intereses creados que no representan fielmente a los pueblos. Por la misma razón, una minoría del poder ha elaborado y mantiene las estructuras agrarias existentes. Si se quiere que haya cambio en esas estructuras, eso tendrá que lograrse por mano de otros hombres más representativos del pueblo y sus aspiraciones dentro de un plazo razonable. Si bien es cierto que aspiraciones y valores comunes se fijan en metas políticas, a ello varía según quien detente el poder y tenga la voz cantante. Si nos representamos el conjunto de aspiraciones de un rico hacendado en el gobierno, estas lo llevarán probablemente a la fijación de ciertas metas, y con el método científico descrito será capaz de determinar los medios más racionales para alcanzarlas. Sin duda, él elegiría una política hipócrita que erigiera una fachada de cambio, lanzaría estudios vagos o plazo muy largo, aprovecharía leyes de apariencia liberal, pero que no llegarían a aplicarse. Dígame qué opina. ¿Qué entendí? ¿Sí? Que no solo en Guatemala, sino que en toda América Latina, los intereses del pueblo no están representados por ninguno de sus gobernantes, sino que están representados de las personas que tienen más dinero, más poder. Por eso dice ahí que ellos tratarían de utilizar las leyes a su favor y hacer políticas que no vayan en contra de todo lo que ellos poseen. Y regularmente eso es tierra. Así es, Will. Gracias, Will. Mayrani, si me ayuda a leer impedimentos de orden legal. SILIC, impedimentos de orden legal. El orden jurídico tiene su expresión fundamental en las constituciones políticas de los estados. De ellas derivan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter administrativo. Las reformas agrarias de tipo jurídico que se programan para un país determinado pueden verse entorpecidas y obstaculizadas por el ordenamiento constitucional cuando éste contiene normas que enervan los cambios que la reforma demanda. Tal ocurre, por ejemplo, cuando el texto constitucional regula la propiedad en un sentido tradicionalista, amparándola y protegiéndola y estatuyendo a la par, inocuas limitaciones por razones exclusivamente de necesidad o utilidades públicas o de interés nacional, y fijando rígidas, gravosas e inoperantes normas para llegar a la expropiación. Otra limitación que se da para la reforma agraria dentro del terreno constitucional consiste en que los textos correspondientes no se contempla la propiedad como una función social, sino que, como queda dicho, se resguarda esta con sus antiguos atributos de carácter liberal. En relación con el tema y tomado como ejemplo, este continente se ha expresado. Los países de Latinoamérica, al organizarse institucionalmente, se dieron constituciones que consagraron al principio de la propiedad individual absoluta según orientación romanista y los conceptos civiles del Código de Napoleón. Por lo tanto, nos regimos ahora por un régimen que asegura el jusutendi, fruendi et abutendi. El titular puede usar, gozar o abusar del derecho aún en contra de la sociedad. Entendemos que no puede continuarse viviendo con estas normas. Se impone hoy un nuevo derecho que rija las reformas agrarias. Si ello no se lograra, todo lo que se haga irá en beneficio de un sistema de propiedad irritante o estaremos trabajando para un mundo que no es el mundo en que vivimos. Por todo lo expuesto debe irse a un nuevo derecho agrario con reforma de las constituciones si de ello fuera preciso y de los viejos códigos civiles que han sido separados por los tiempos. Deme su, Dentro del orden.
Es que atrás sigue todavía. Sigamos. Dentro del ordenamiento jurídico total de un determinado país pueden darse las siguientes situaciones. No existe una legislación agraria específica, en cuyo caso la legislación civil norma las situaciones emergentes en la actividad agropecuaria. Y existe una ley agraria singularizada regulando tal actividad. En el primero de los casos nos encontramos con que los códigos civiles, por diversas razones, inspiración tradicionalista, incompleta regulación, etcétera, constituye a su vez serios impedimentos para que con base en ellos se pueda intentar una reforma, remitirse a las normas del derecho civil para barruntar una reforma agraria. Resulta a estas alturas un absurdo lógico y cronológico. En segundo de los supuestos, presencia de una legislación agraria. También puede producirse dos situaciones. Bien, el código de la materia tiene un carácter positivo y trata de solucionar los problemas del campo. O bien este código, como ocurre con cierta frecuencia, no constituye más de una fachada legislativa, detrás de la cual remansa los intereses oligárquicos de la minoría terrateniente. Bueno, pues LIC para mí, siento yo que en Guatemala nuestra constitución pues no tiene ningún impedimento de orden legal para poder decir que no se puede llevar a cabo una reforma agraria, porque en sí la constitución lo que da y protege pues es el derecho a la propiedad privada, como lo dice que en otros países pues sí se da este cierto tipo de controversia jurídica con el orden constitucional, pero a veces yo siento que Guatemala pues no tendría este problema para poder hacer una reforma agraria, y aparte de esto pues Guatemala se guía prácticamente pues por el Código Civil para todo lo referente a lo mismo de las tierras, porque bien dice que el titular puede usar, gozar y abusar de aún en contra de la sociedad, casi no se da, ¿verdad? Porque en parte el Código Civil, pues al igual que en la Constitución, dan el derecho y protegen el derecho privado de la propiedad de la persona. Así es. Solamente. Gracias. Y esas son las causas que impiden la reforma agraria. Allí es donde está el problema. Ahí está el problema. Porque, o sea, de que le da importancia a la propiedad privada y dice que no lo ve como una función social. No, exacto. Sin embargo, yo pienso de que de nada nos serviría de que se viera con una función social. Porque alguien, me recuerdo que cuando estudiaba decía, cuando estaba estudiando en perito, decía de que pues, si venimos, y lo mismo pasaría. Por ejemplo, esta señora que usted habla, si ella viene y empieza a lotificar a su tierra, seguramente que, o si viene y la reparte, seguramente que la gente lo que hace es volverla a vender. Sí. Y toda esa tierra volvería a sus mismas manos. Así es, eso es. Entonces, nada garantiza de que en otras manos esa tierra va a ser realmente más productiva. Yo pienso de que el problema es mucho más que la tierra. Sí, porque además es cierto, ese es un problema radical la tierra, pero ¿sabe cuál es? Asumaba eso la extrema pobreza que hay también, Agustín, porque como usted dice, se pueden ser parcelas, repartir esa tierra, pero si la gente no tiene medios cómo poderla cultivar o no tiene cómo satisfacer sus necesidades, la va a vender. Por eso, yo sé, y los puse a leer porque yo siento que a veces los libros ni siquiera los tocas, en cambio aquí al menos le estamos dando lectura, pero entre otros impedimentos dice que las causas que impiden una reforma agraria son el monopolio de la tierra, el monopolio del crédito y el monopolio del comercio. Se los dejo como tarea para que analicemos eso.
Algo bien importante, y yo se los decía a los del curso de Derechos Humanos, porque a veces 2, 3 hay nada más conectados. La redacción, y no le dan importancia y que están en la comodidad de su casa, no hay quienes están conectados y yo les hablo y no contestan, o hay quienes, por ejemplo, ni una vez se han conectado y me han mandado las tareas, pero yo sí voy a ver mucho la redacción, el comentario, el análisis dentro de las clases que yo he tenido, porque también, así como ustedes tienen tiempo, dedican su tiempo a estar dentro de la clase, yo también dedico mi tiempo a estudiar y poder venir y aprender y enseñarles a ustedes, pero jamás siento yo que va a ser igual que los que estén a diario, constante en las clases, reciban los puntos que se merecen. Así que ahorita son 30 puntos que tienen en juego y escúchenlo y díganle a sus compañeros que yo nunca he visto aquí en la asistencia, que se va a tomar mucho en cuenta lo que hemos hablado y discutido aquí en clases, porque yo en estos 30 puntos en el cronograma de actividades no tengo asistencia, pero en este examen se van a jugar puntos analíticos, hasta en el análisis, que hoy estuve buscando los puntos claves, inclusive para poderlos discutir aquí con ustedes y tengan mucho que ver a la hora de calificar el examen, porque siento yo que no es justo que ahorita vemos 10, nada más habían 14 y yo sé quiénes son los más constantes. Entonces no se vayan a extrañar de la puntuación los compañeros de que nunca han estado en clase. Vayamos a los tipos de reforma. Están en la página 148. Wilson. ¿Me escuchás, Wilson? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Léete, es el primer tipo de descartar cualquier cambio político significativo. Es el numeral 1 en la página 148. Ya fíjate que no cargo mi libro, que no estoy en mi bueno, casa, no te pero te prometo que voy a leer esa página. No te preocupes, Wilson. Mari, si Vale, por favor, entonces. El primer tipo descarta cualquier cambio político significativo. Es el tipo de reforma que proponen los grupos conservadores y que se encuentra ejemplificado por las leyes de varios países latinoamericanos, cuyos poderes legislativos controlan estos sectores. Según Frank, dentro de esta categoría de reformas deben incluirse las donaciones voluntarias de tierra efectuadas por la Iglesia y los terratenientes. Para estos últimos constituye un último recurso y efectivamente las medidas que se toman no significan en absoluto ninguna reforma. Deme su opinión, Mari. Bueno, pues acá dice, ¿verdad? Que este tipo de reforma lo proponen aquellas personas o aquellos grupos que tienen más que todo, así, o sea, que son conservadores como era Rafael Carrera, que más que todo, le daban mucha relevancia a lo que era la iglesia, ¿verdad? Y las tierras efectuadas por la iglesia y los terratenientes. O sea que esto lo que buscan en sí es su propio beneficio, pero como acá lo dice, ¿verdad? No significa en absoluto ninguna reforma, o sea que no sucedería ninguna reforma agraria, porque si estuviéramos hablando de reforma agraria, es aquella que va a venir a beneficiar a la mayoría o sea, a todas las personas, por así decirlo, pero aquellas personas que lo necesitan. Entonces, estos solo se guardarían el cambio para ellos, ¿verdad? Beneficio para ellos mismos. Y algo que yo acabo de subrayar aquí, y dice, cuyos poderes legislativos controlan estos sectores. Ajá, o sea que ellos van a ser los mismos que van a estar controlando eso. Ajá. Así es. Gracias, Mar. Axel, si me ayuda a leer el segundo tipo. Muy bien.
El segundo tipo, dice Frank, intenta incorporar a la reforma a todo el campesinado o parte de él. Dentro de la comunidad política nacional ya existente, el autor manifiesta que este tipo de reforma agraria es propuesto por varios grupos políticos latinoamericanos, incluyendo los demócratas cristianos y a menudo también los comunistas. El sector, el escritor acotado sostiene que la reforma agraria que se propone este segundo tipo está destinada al fracaso, aun cuando obtuviera la integración del campesinado dentro del orden social existente. Dígame, Axel, ¿qué opina? Dice que esta reforma está destinada al fracaso. Pues fíjese, sí, eso estaba viendo, pero sí no encuentro el por qué, ¿verdad? Porque sí, digamos, ahí indica que incluye a los demócratas y a menudo a los comunistas también. Pero, tal vez si hablamos un poquito acerca de lo que es lo que sería como la democracia. Yo considero que se supone que debería de ser como con igualdad para todas las personas, aunque... Lo que dijo Agustín, que no podemos llegar y irlo a un orden social existente porque va a su total fracaso, porque si no combatimos la pobreza, como decía él, aunque se le den las tierras a las gentes, lo que va a hacer los campesinos, y si no tiene cómo cultivarla, la va a vender, y como puede llegar a las manos otra vez de la señora que les va a volver a comprar, ¿verdad? Por eso dice que va destinado al fracaso este tipo de reforma. Porque si el campesino no tiene cómo cultivar o no tiene dinero suficiente o que le den créditos, el problema es que le dan crédito, pero lo primero que va a hipotecar es su tierra. Y si después no tiene cómo pagarla, el banco se la va a recoger. ¿Verdad? O sea, tendríamos que buscar cómo, con lo que hacía, lo que vino a hacer Juan José Arevalo Bermejo. Él daba también arrendamientos y lo siguió haciendo Jacobo Arbenz Guzmán, que encima de que les dio las tierras, vino y les dio arrendamiento, les daba créditos y les arrendaba, pero no a unos costos o unos intereses que a la larga el campesino no pudiera pagar. Entonces aquí tal vez hacer programas para beneficiar al campesino y que éste no se viera en la necesidad de poder vender su tierra, porque si no iría a un fracaso rotundo la reforma agraria. Gracias. Sí, es cierto, Lick, que aunque se integre al campesino, probablemente siempre se vaya al fracaso por lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, diga, yo no le pregunto, don Ever, a veces porque por su internet. Diga. Yo pienso que sí hay alguna salida respecto a lo que es la tenencia de tierras. El problema grande es que lo que yo creo es de que no hay una voluntad política. Por ejemplo, se han visto casos, por ejemplo, de Portillo repartió muchas tierras y yo creo que tal vez se puso un poco en función lo que es la expropiación, como lo que dice la Constitución, ¿verdad? El problema grande, como lo que estamos viendo aquí con las reformas agrarias, es de que sería despojar las tierras a los grandes terratenientes, pero sin costo alguno, solo quitarlas. Entonces, la única salida sería de que tendría que haber un presupuesto de la nación para la compra de las tierras, tal vez un poco forzada, y que venga el DICABI y que las valore a precios justos, y que el mismo Estado las compre y que las reparta
a las personas necesitadas. Pero tenemos el caso de la finca La Concepción, que en el tiempo deportivo se beneficiaron a 800 familias que no tenían tierras, pero hoy en día cuentan, creo que son con 5 manzanas de tierras cada quien, tienen sus casas, tienen donde trabajar, o sea que sí se ha visto el desarrollo ahí, ¿verdad? Entonces esa sería la única salida, pero como miramos no hay ninguna voluntad política para poderlo hacerlo, ¿verdad? Así es. O sea que no le conviene. No les conviene, más a los políticos. Pero eso que hizo Portillo no fue reforma agraria, sino como colonización, ¿verdad? Pero benefició a las personas. Pues lo que pasa es de que cuando nosotros hablamos de reforma agraria, yo entiendo de que aquí eso es más que distribuir tierras. Tiene un sentido más amplio. Tiene un propósito transformador. Pero ahí sí que tiene que ser beneficio para todos. Exactamente. El profe decía que esa es la idea de buscar tierras y se repartidas, pero el problema grande es de que aquí es donde venimos, va, y que la minoría que cuenta con las grandes cantidades de tierras son las que se van a oponer, va, a que se consiga tierra de una forma gratis, por decirlo así, para que venga el gobierno y diga, bueno, esta finca no se está ocupando, quitémosela, va, y quitémosela al dueño y repartámosla a esta gente. Y venga el dueño que por la legalidad tiene derecho a la propiedad privada, no lo aceptaron. Entonces, a eso es lo que se va a las reformas agrarias, va, de conseguir esas tierras de esa manera, va. Entonces, siento que la única salida sería esa de comprarlas. Y si le agregamos a lo que decía usted, don Ever y Agustín, es que el único beneficio que se pudiera dar y que se quisiera políticamente es plasmarle en una ley, porque ahí sí se podría beneficiar, pero no como hicieron en cuanto a la propiedad privada, sino que aquí buscar una reforma agraria que beneficie al campesino, que hayan deberes, derechos y obligaciones en cuanto al campesino y también formas de crédito, instituciones que favorezcan, porque Ban Rural dice ayuda a crecer, claro que sí, pero si no paga le quita su tierra. No hay beneficios, formas de pago, sino que ahí o paga y si hipotecó su tierra, se la quita. Entonces, para favorecer a esta gente tiene que haber plasmada por escrito una ley sustantiva que regule la posesión y tenencia de tierras, así como beneficiar a las personas que no tienen. Ahí podría ser ya, esa es en sí la reforma agraria, porque hay beneficios, como dice usted, que hizo el Portillo, que puede hacer algún presidente, pero a la larga no hay una ley sustantiva que regule todo esto, como lo hemos estado viendo, y como les dije, hasta les puse lo de la creación de tribunales agrarios, porque no existen, no hay, sino que se dan a través los pleitos o litigios que se puedan dar a través del juzgado de primera instancia del ramo civil. La mayoría siento yo pienso que diga. También es una situación cultural. Y si es una situación cultural, no necesariamente una ley va a modificar todo. Yo pienso que también la población tiene que ser educada. Porque si de repente les dan tierra y no saben qué hacer con ella, el camino es deshacerse de ella. Entonces, es bastante complicado eso, porque yo estoy viendo también de que la reforma agraria no solo quiere tierra, quiere el crédito y también quiere el comercio.
Sí. Y recuérdense que tenemos una constitución para que le da prioridad a la propiedad privada. Entonces, de repente, para cualquier idea de ley, puede de repente reñir con la constitución. La otra salida ahí sería como darlas en donación o en usufructo, como O en usufructo vitalicio. exacto, porque creo que en la O constituidas en patrimonio familiar. eso, o sea que esas serían las formas para que no se deshagan de ella, porque sí es eso que dice el profe, sí pasa, porque por ejemplo en la finca La Concepción, ahí así verbalmente creo que se vendían tierras unos con otros. Sí sucede eso, pero porque se mantuvieron de esa manera, como usted dice, Lee, que solo en donación creo que les dieron. Hasta hace poco creo que sí ya les dieron escrituras ya registradas como propiedad privada. Sí, o sea, esto complicaría hacer una ley en cuanto a esto, llevaría meses o no sé, en tratar de hacerla, porque como dice Agustín, no solo hacer, plasmarla, sino que buscar también programas o cómo educar a la gente culturalmente, pero que también respetara lo que está establecido, porque si se dan programas, créditos, capacitaciones a las personas para poder que haya un desarrollo económico, se puede hacer. Porque, por ejemplo, en la administración pasada se buscaban cómo capacitar a mujeres para hacer jabón, para hacer desinfectante. Y, por ejemplo, hay quienes aprendieron y ahora hasta una venta de desinfectante tienen o cómo hacer su propio jabón. O sea, se podría hacer, pero educando, como dice Agustín, culturalmente a las personas. Entonces, todo esto es complicado, pero a la vez, pues, ahorita lo estamos viendo porque está en que tenemos que ver qué es una reforma agraria, para qué sirve, cuáles son las causas, cuáles son los impedimentos, por qué no se ha dado, para que de todos modos como alumnos, como ciudadanos, conozcamos por qué se da todo esto y con qué fin resulta. Yo no sé si me escuchan para leer yo este último, el tercero, que es un poco más largo y que me escuchen. Y nos vamos a quedar ahí, pero la próxima clase seguimos porque todavía hacen falta dos cosas que tenemos que ver y lo que hay que ver de la otra clase. Porque si no lo leemos aquí, yo estoy segura que no lo leen tampoco en su casa. Dice que el tercer tipo se configura como un intenso. Espero lleven la lectura también, por favor. Desde el principio de efectuar una rápida y fundamental transformación del orden existente. Frank indica que la reforma agraria que corresponde a este tercer tipo da principio con un cambio de largo alcance de la sociedad total, como en el caso de Cuba. Asegura el autor que esta clase de reforma parece ser la capaz de conseguir un mínimo de demandas. Adentrándose más en el análisis del primero de los tipos, el autor hace notar que ha constituido un gran negocio para los terratenientes, quienes con el concurso de la reforma agraria han podido vender excedente de tierras que ya no deseaban e invertir en otras partes, incluyendo el exterior o el valor de los pagos recibidos. Al referirse al segundo tipo, Frank hace notar que sus defensores tratan de incorporar a los campesinos a la vida política y social del país, por conducto de una movilización de todas las fuerzas progresistas contra las conservadoras, pero siempre que queden intactas las bases del poder de estas últimas. Este tipo de reforma estaría rodeada, según Frank, de medidas que beneficiarían a los campesinos, tales como la orientación del crédito rural, la asistencia técnica, lo que estábamos hablando, todo esto se podría beneficiar en eso, haciendo un crédito
rural, asistencia técnica, como capacitando o orientando a los campesinos o a las personas para que puedan producir y cómo producir. El autor le señala 2 peligros al éxito de esta clase de reforma. El primero consiste en que se deja incolume el poder de reforma y el saboteo al funcionamiento de las agencias gubernamentales de la aplicación de la misma. El segundo peligro lo hace consistir en que, debido a la poca celeridad del proceso reformista y dentro del marco de la institucionalidad aparecen grupos interesados en el mantenimiento de sus nuevas ventajas y, en consecuencia, dispuesto a formar alianza con los conservadores, oponiéndose a que tales ventajas y alcancen a otros grupos. Frank pone de relieve también la presencia de ayuda extranjera para las fuerzas conservadoras en contra del propio gobierno nacional. En relación con este asunto, refiriéndose a la reforma agraria de Guatemala 1952-1954, dice el autor citado. Si analizamos esto, ¿qué quiere decir? Que la influencia de Estados Unidos siempre ha persistido en nuestro país y persistirá. ¿Por qué? Porque dice en Guatemala, en la reforma agraria de 1952. ¿Por qué? Porque fue cuando fue la reforma agraria del decreto 900 con Jacobo Armes Guzmán. ¿Y qué hizo? Estados Unidos intervino y le dio golpe de estado a este señor. Pero mientras los conservadores sufrieron pérdidas, las fuentes de su poder fueron escasamente afectadas, con el resultado de que, ayudados por los hermanos Dulles, quienes fueron los que fraguaron el golpe de estado y envolvieron que Jacobo Armen eran comunista, y en ese tiempo era tachado en lo peor alguien que fuera comunista en Guatemala, que hasta un obispo de Esquipulas hizo una cruzada con el señor de Esquipulas diciendo que eliminaran a los comunistas de Guatemala. Y ustedes saben que la Iglesia Católica o el cristianismo siempre ha perseverado y ha tenido mucha influencia. Por eso hasta se fueron en contra de este señor. Pudieron organizar una contrarrevolución, ni tampoco fue posible, debido a la lentitud de las reformas, crear grupos de beneficiarios lo suficiente grandes y poderosos para defender al movimiento reformista de la acometida de la contrarrevolución. Así, pues la historia nos dice, si la continuación de las reformas de Armes hubieran eliminado a la larga el segundo peligro, la subsecuente oposición de los primeros beneficiarios. En resumen, agrega Frank, la reforma agraria del primer tipo constituye un amplio beneficio para los grupos terratenientes, no pudiéndoseles considerar en lo absoluto como una reforma. El segundo tipo, que corresponde a la emprendida por la burguesía en su propio provecho, tampoco puede estimarse como una reforma. Solo la reforma agraria, acompañada por una transformación socialista de la sociedad, es realmente operante y merecedora del nombre. La reforma agraria efectiva no puede ser hecha por los conservadores. Ella solo puede hacerse sin los conservadores. Óscar Delgado, sociólogo y catedrático universitario colombiano, basa la clasificación de las reformas en el número y proporción de la población rural beneficiada, el área y proporción de tierra agrícolas redistribuidas y la velocidad en la asignación de tierras, ya sea en forma individual o colectiva. Con tal base y fijado su punto de vista en América Latina, Delgado establece los siguientes tipos de tipología. Y luego vamos a ver la transformación agraria, pero la vamos a dejar para la próxima clase el martes, y vamos a seguir con estos junto con las páginas del libro, porque todavía nos hace falta que leer. Entonces vamos a finalizar la clase el día de hoy y continuaremos el martes. Feliz noche. Feliz noche, Ligda, que descanse.